coloquios. Y bueno, como la exposición de Rafa tiende mucho a muchos temas pop, pues hicimos un juego de palabras y creo que quedó bastante bien el título, ¿no? ¿Qué era? ¿De los churros? No, del farolillo de feria a Mazinger Z. A Mazinger Z. Porque estamos planteando los churros también, pero bueno. Pues nada, os dejo con Manuel Jesús Roldán, ya sabéis que es historiador del arte y entendido en arte, buen comunicador, y nuestro artista que estamos exponiendo ahora, Rafa López, que ya sabéis, o casi todos lo conocéis, y si no, bueno, lo vais a conocer ahora. ¿Vale? Aquí hay una silla. Aquí hay una sillita y ahí hay otra. Pero no preguntamos, de verdad, podéis poneros delante, que no preguntamos. Bueno, solamente cuando queráis intervenir luego. Bueno, buenas tardes. Esto es algo muy relajado. Muy relajado quiere decir que, bueno, yo provengo del mundo docente, acabaré hablando más de la cuenta, ustedes me cortáis. Voy a hacer una breve reflexión inicial sobre lo que es el arte pop. Todos lo conocemos, pero una breve reflexión por ponerlo en relación con la obra de Rafa López, que no es solamente pop, sino que evidentemente es otras muchas cosas, ¿no? Entonces nos ha servido un poco como de introducción a lo que queremos que él nos cuente. Yo luego he pensado en hacerle una serie de cuestiones básicas, algunas que a lo mejor no tienen incluso nada que ver con el arte, para que destripar un poco su forma de pintar o su concesión de lo que es el mundo actual y la relación con el arte o con el propio sentido del pop. Y luego pues nos metemos todos en conversación, por supuesto, absolutamente relajada en torno a su obra o a lo que queráis comentar con respecto al estilo que estamos viendo hoy, ¿vale? Bien. Por dar 3 o 4 ideas muy básicas de inicio. Recordemos que el pop es hablamos mucho de la cultura del pop, de la música pop, pero artísticamente tiene un origen, bueno, bastante definido, ¿no? Sobre todo el libro de Bill Gomper lo suele situar en una obra que hace Eduardo Paolosi, que hace en el año 1947, que es un collage, y en ese collage pues mezcla, el collage se titula algo así como Yo era el juguete de un rico, y en ese collage recorta piezas de diferentes lugares, entre las cuales hay una nube de humo en la cual aparece la palabra pop. Ese collage se acaba convirtiendo en una especie de icono, puesto que marca ya una serie de ideas. Estamos hablando del año 1947, no es el mundo pop todavía, ni muchísimo menos, es el mundo de la posguerra, el mundo del expresionismo abstracto, es el mundo del hombre que se está planteando por qué ha ocurrido la gran debacle de la Segunda Guerra Mundial, pero sí hay alguien que de una forma un poquito, podríamos decir que casual, pues entra en mezclar ideas, en mezclar la moda, en mezclar la cultura popular con la cultura intelectual, en jugar con los medios de comunicación de masa, porque al fin y al cabo lo que hace es recortar de revistas e introducir esa idea del collage, ¿no? Ese Eduardo Paolosi, bueno, en la palabra o en el texto que os comentaba antes, nos dice que el collage de Paolosi es prácticamente pues el avance del pop. Entre otras cosas porque le da nombre, y entre otras cosas, dice Gomper, porque es el símbolo de la creencia de que no existe una cultura elevada opuesta a una cultura de masa, sino que una y otra son la misma, y que las imágenes que se pueden extraer de revistas o de botellas de refresco son tan válidas como las pinturas al óleo y las esculturas de bronce que pueblan los museos. Por tanto, hay una especie de primer cometido del arte pop, que era borrar la línea divisoria que había entre el arte intelectual puro y el arte de consumo diario. No el arte de consumo diario, sino que aquello que diariamente estamos viendo y que podemos elevar a la categoría de arte. Entonces esa sería un poco una primera línea de lo que definimos como arte pop. La segunda, nos tendríamos que ir a la obra de Richard Hamilton, que es la segunda que se suele poner como ejemplo de esos inicios del pop, es ya un poquito posterior, del año 1956, vuelve a ser un collage mucho más provocador, mucho más irónico. El otro era, digamos, más infantil, pero este es mucho más irónico, suele aparecer en todos los libros de texto, con ese texto tan grandilocuente, o con ese título tan grandilocuente de
¿Qué es lo que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos? Y sale un culturista de los años 50, con una señora también culturista, los dos semidesnudos, recortados en un collage, con una serie de elementos entre los cuales vuelve a aparecer, primero, obviamente, una alusión a la palabra pop, con lo cual estamos enlazando con lo que ya había hecho Pavlovsky anteriormente, y aparece una alusión, pues por ejemplo, al mito de Adán y Eva, es decir, el hombre no se tiene que resistir a la tentación, y la tentación está muy cercana, al alcance de la mano. Esa idea de estar al alcance de la mano es en realidad muy pop, porque en realidad es donde acabarán desembocando pues prácticamente todos los artistas de este movimiento. Es decir, cuando poco a poco van desembocando en la idea de que lo que tienen que hacer es elegir un objeto cotidiano y elevarlo a la categoría de arte, evidentemente, bueno, pues nos estamos acercando a esa manzana de Adán y Eva, que un poco estaba al alcance de todo. Bueno, no me quiero yo extender mucho, hay luego toda una serie de artistas, desde Jasper John, que elige una bandera y la transforma en un icono, eso es muy propio del mundo de esta cultura, cómo convertir un signo que es un signo nacional, un signo de identidad cultural, y convertirlo en un icono de masas con el cual todo el mundo se identifica. O, bueno, están las obras de Rauschenberg, con ese monograma que es también una mezcla de elementos. O, evidentemente, la obra de Andy Warhol, que parte de, bueno, de ser pues desde un diseñador, publicista, dibujante de zapatos, pero que él quería, evidentemente, alcanzar un reconocimiento que en realidad es el reconocimiento que yo creo que en buena medida llega hasta nuestros días. Es decir, nosotros vivimos en un mundo muy pop. ¿Por qué necesitamos esos 15 minutos de gloria que definía o que defendía el propio Andy Warhol? Si nosotros estamos constantemente viviendo, yo creo que en una especie de mundo pop real, del cual este grupo de personajes que estamos comentando yo creo que eran como visionarios. Es decir, ellos nos estaban adelantando un poco el mundo que nosotros vivimos. De forma que todos conocemos, bueno, pues esa simplificación que hace Andy Warhol en el año 60, de la lata de Coca-Cola, o de cómo busca un objeto que sea más popular todavía. Y ese objeto más popular todavía va a ser una sopa que se toma con su madre, la lata de sopas Campbell, a la cual él, aparte de tener un diseño que luego nosotros hemos catapultado como diseño evidentemente artístico, pero él catapulta a la categoría de obra de arte porque está al alcance de todos. Es reconocible por todos. Con lo cual está lanzando una idea de un arte que deja de ser, entre comillas, elitista y que puede estar al alcance de cualquiera. De forma que ahí surge otra de las ideas del arte pop. La lata de sopas Campbell tenía hasta 32 sabores y él pinta 32 repeticiones de esas sopas. De forma que está creando algo que comunica con el espectador actual y que va a comunicar con nuestra creación. Y es la tendencia a serializar, la tendencia a repetir, pero a saber interpretar todos y cada uno de los elementos que comentamos. Ustedes verán por ahí a Pokémon, porque Rafa tiene niño pequeño, niña pequeña, con lo cual tiene un manejo de cultura pop absolutamente fundamental, que ahora veremos y veremos además en toda su obra. Bueno, pues ese muestrario que se repite hacen que si colocamos esos elementos en fila, si los ordenamos, si los hacemos para un consumo de masas que todo el mundo lo identifique, estamos consiguiendo, bueno, identificar, estamos consiguiendo sentirnos parte de esa obra que lo mismo entiende el rico que el pobre, la persona culta que la persona inculta, porque todos se identifican con ella. Esto es muy de nuestros días. Aunque no sepamos el contenido de la camiseta que llevamos, nos la ponemos. Ustedes verán que gente que tiene 15 años se ponen camisetas de, ¿qué os digo yo?, de Metallica, o se ponen camisetas de grupos que son de hace 40 años. ¿Por qué? Porque ha trascendido el contenido del grupo y se ha convertido en un icono que es un símbolo. Es decir, cuando vemos que mis alumnos con 14 años tienen una camiseta que pone Ramones, probablemente no hayan escuchado a los Ramones, lo han escuchado muy poco, pero sí tienen identificado ese signo como un icono pop. Eso ocurre con la lata de sopas Campbell, ocurre con la lata de Coca-Cola, ocurre con el rostro de Marilyn Monroe, o ocurre
¿por qué no con el rostro de la Macarena? Luego hablaremos de eso. Es decir, hay un mundo pop universal y hay un mundo pop local, ¿eh? Y en eso yo creo que Rafa es un perfecto identificador de dónde pueden ir los elementos poperos. Bueno, yo no les quiero cansar, hay otra referencia evidentemente del pop muy clara, que es el regreso al dibujo, lo cual Rafa luego también nos dirá que él regresa al dibujo en parte, pero él tiene también mucho de los autores de los años 80, de los años 90, de toda la concesión publicitaria, del mundo del graffiti, evidentemente, que no tiene por qué ser pop. Hay un contorno nítido en las obras del pop, que tampoco tiene que ser una referencia suya, porque puede haber una dispersión muy evidente. Hay evidentemente sí una reacción al elitismo y un entronque con la cultura popular. Yo estoy seguro que casi todo el mundo, cuando ve los cuadros de Rafa, y en esto sí es muy pop, dice, me atrae, me gusta, me encanta, rápidamente. ¿Por qué? Porque visualmente me gusta, ¿eh? Que es muy propio de nuestro tiempo, la imagen del me gusta. Pero luego hay un Rafa López muy profundo, ¿eh? Ustedes lo verán, que vamos a ver que hay un Rafa López cuya obra tiene mucho que ver con ese diseñador del Renacimiento que meditaba la obra, con ese diseñador que primero dibujaba y que luego aplicaba el color, o incluso con ese barroco que conformaba el horror vacui que aparece en muchos de sus cuadros, ¿eh? ¿Qué más podemos comentar con respecto al pop? Bueno, pues yo no comentaría mucho más, sino que directamente me lanzaría a primero hablar de la obra de Rafa, ¿eh? Creo que es una obra, yo tengo la suerte de conocerlo ya hace algunos años, he visto varias exposiciones suyas, y creo que es un autor que sabe conectar con todo tipo de público y que tiene un primer nivel de entendimiento y luego varios niveles mucho más profundos. Es decir, ahí hay una serie como de capas de cebolla donde vamos rascando y vamos encontrando que él siempre tiene esa virtud de guardar algo del cuadro que no te lo acaba de explicar, que tú sabes que ahí hay algo latente que tú no acabas de captar. Evidentemente eso va mucho más allá del pop. Bueno, don Rafa López, vamos a ser menos serios. Un farolillo de la feria es pop. Bueno, a ver ahora cómo hablo después de la presentación que ha hecho. Pues, claro, ¿no? Como has dicho bien, al final tenemos el pop internacional, el pop también occidental, ¿no? Que también, dependiendo de la cultura, pues se puede entender algo, porque eso, fuera de otro contexto, de otra cultura, ya sea en Occidente, en Oriente, en fin, no tiene nada que ver quién consume, y por eso también, a lo mejor, la historia del arte se ha contado siempre desde Occidente y no desde Oriente. Ahora es verdad que se está yendo un poco por allí, pero realmente la historia del arte pues está vinculada a Europa y a Occidente y a Estados Unidos en los siglos pasados. Bueno, como has dicho, claro que es completamente reconocible, ¿sabes? Lo puede sintetizar todo lo que quiera, que en cualquier momento, con cualquier visión que tenga de ese elemento, ¿sabes? Se reconoce y es parte del pueblo ya. Imagínate, nosotros vivimos aquí, estamos en un sitio muy cercano a la feria. Y la calle Asunción, que es una especie de pasarela absoluta, de serialización de una serie de elementos que llegan a la feria, que es un mundo muy pop, porque es visualmente muy atractivo y al mismo tiempo muy comprensible por la mayoría del público. Imagínate que yo soy, iba a decir Kiko Lerga, vamos a ser un poquito Mayra Gómez que, y te digo, dime elementos pop de la feria, por 25 pesetas, que es más. Elementos pop, tú me dices, hemos dicho, por ejemplo, un farolillo. ¿Qué más? Un caballo, ¿no? Un caballo sería pop. ¿Qué más? Pues una guitarra. Una guitarra. ¿Qué más? Una copa de manzanilla. La copa de manzanilla. ¿Qué más? Una botella de Tío Pepe o de manzanilla. De Tío Pepe, O sea, una flamenca, bueno. Una flamenca. Podemos medirnos al cuadro. Una pata de jamón. Una pata de jamón. Flamenca. Yo qué sé. Un plato de gamba, de jamón, un sombrero. En fin, ustedes podéis mira, analizar. esto es una charla móvil. Pues miren. Una portada, sí, la portada. Mira, él ha colocado la pañoleta, ha colocado la portada, ha colocado la flamenca, ha colocado la noria, ha colocado, bueno, el movimiento del baile, pero ahí está, puede que haya un Doraemon, Sí. puede que haya un Doraemon, puede que haya un Pokémon, puede que haya un Mickey,
Que estamos identificando. Puede que haya un Spiderman, el Hombre Araña, sí, lo cual quiere decir que hay una mezcla realmente a mí me parece sorprendente, muy llamativa, muy... esta palabra es muy tonta en nuestros días, no me gusta usarla, pero muy transversal. Es decir, los niños pequeños pueden encontrar ahí su referente, los de mediana edad, que somos más jóvenes también, podemos encontrar los referentes, y la gente mayor puede encontrar ahí referentes. Es decir, eso es un arte popular. El caballo este no es de Guernica. Yo tengo la misma duda. El caballo de Guernica. Venga. Bueno, es de Guernica. Es verdad que Picasso ha tenido, ¿sabes?, relación conmigo y ha sido influente, más a posteriori de haber empezado con esta línea, que... Pero sí, no sé, por poner... La verdad que ahora mismo, ¿sabes? No lo habías hecho con esta intención, ¿no? No lo había hecho con esta intención, simplemente una vez hice un caballo con la boca abierta y eso ya, de ahí, pues cada vez que yo poniendo caballo, pues no sé por qué, lo he hecho con la boca abierta. Y en este caso, sí, por la composición lo puse mirando para arriba y entonces, bueno, ahora mismo es que no recuerdo bien cómo era el... ¿sabes? Es curioso que hayas tenido esa conexión sin buscarla, ¿no? Sí, muchas veces, dependiendo de la composición o del momento, pues te salen unas cosas que a lo mejor tú no tenías esa idea primera, pero es verdad que al simplificar la forma como lo hago yo y tal, pues al final es que la asociación es... Pero... Yo creo que en el fondo hay una especie como de imaginario colectivo, por eso él tiene ese aspecto pop, es decir, tiene asimilado esa idea. Estas son las cosas que decimos los teóricos, luego los artistas hacen lo que le da la gana realmente, lo cual es muy tal. Bueno, Rafa, ¿la Macarena es la imagen más pop de Sevilla? Yo creo que el escudo del Betis. El escudo del Betis. Uy, eso lo iba a preguntar a continuación, pero bueno, eso lo podemos discutir. ¿Por qué el escudo del Betis es el más pop y no el de Sevilla? Lo voy a pensar ahora. ¿Por qué? Tiene más... ¿no? Llega a más gente, ¿no? No solo se queda en Sevilla. Bueno, no, eso no se lo voy a discutir hoy, pero bueno, es posible. Y imagen de Semana Santa, que es lo que te había preguntado, ¿la Macarena es la más pop? Sí, la Macarena y el Gran Poder, ¿no? Están ahí compitiendo, pero bueno, la Macarena quizás... Por aquello de ser... digamos más internacional, ¿no? Sí, la Macarena es el icono más internacional fuera de Sevilla y a lo mejor el Gran Poder dentro de Sevilla. Probablemente. Yo creo que quizás por... Yo es que una vez hice un artículo que era la Macarena como icono pop y me acuerdo que era a partir de la serie que hizo, la cuatricomía que hizo Manolo Cuervo, porque realmente tenía ahí esa influencia, ese recuerdo de jugar con repetir, serializar y jugar con los colores, la alternancia. En realidad bebía mucho del mundo del pop. A ver, Rafa, imagínate que te encargan dibujar una mascota de Sevilla. ¿Tú qué pintarías? Ostras. Así a bote pronto. Así a bote pronto, a bote pronto. Esto es muy bote pronto. No lo sé. Es que ahora ahí a bote pronto. Te la quedas guardada. La queda ahí, ahora después la guardada y la tenemos por ver. Ahí pensando. Hemos puesto estas son preguntas muy rápidas. Sí. Ustedes piensan y luego a ver qué respuesta darían ustedes. Imagínate que nosotros hemos puesto de título a la charla del farolillo a Mazinger Z. ¿Por qué a Mazinger Z no lo ha superado nadie en dibujo animado? Esto es teoría mía. Bueno, sí la han superado. Sí lo han superado, venga, que se ve que es más joven que yo, venga. Sí. ¿Quién ha superado a Mazinger Z? Está Goku que ha superado. Goku lo ha superado, ¿por qué? Porque llegó un momento, un tipo de dibujo no acorde a lo mejor para una edad y que estábamos acostumbrados a ver cosas más light como, yo qué sé, pueden ser los D'Artagnan, el Inspector Gache, no sé, dibujos animados muy el David Nomo, y llegó este hombre y nos lo pusieron allí a la hora de comer, unos dibujos adultos, y entonces pues empezó a consumirlo y contando cosas que no se habían contado antes. Y eso pues... Con lo cual ahí hay una línea que se rompe, que es la línea generacional. Es decir, hoy en día se hace un dibujo animado, que es un dibujo animado que en un enorme porcentaje no está dirigido a niños. No, es que eso también ha cambiado mucho, porque antiguamente había un canal o dos y lo que se ponía en la tele todo el mundo lo veía, era para todos los públicos, aunque no fuera para se intentaba mantener la edad, pero es verdad que iba dirigido
principalmente para niños, mucho cuando esto se abre, ahora mismo hay de todo enfocado para todas las edades, ¿sabes? Yo ahora que tengo niñas pequeñas, pues te das cuenta que los propios niños, lo que veían el año pasado, ya no les gusta y lo está viendo a lo mejor la hermana pequeña. Y ya para ellos, ¿sabes? A lo mejor tienen 5 años, pero ya a lo mejor Peppa Pig se le queda, por ponerte un ejemplo. Y ya pasan a otra cosa, ya si se fijan en los mayores, pues así. Y ahora tenemos... Yo estoy viendo aquí, por un lado, a Pac-Man, que para nosotros es Comecoco, y por el otro lado a Super Mario Bros. ¿Cuál es más pop de los dos? ¿Cuál es más simbólico? ¿Cuál es el mejor videojuego que se nos queda como un icono que todo el mundo claro conoce? Que Pac-Man es pues el más... Lo que pasa que, bueno, como retro, ¿no? Más videojuegos retro. Sí. Porque... A mí el moderno se me escapa. Echamos la vista y todo el mundo lo conoce, pero es verdad que Super Mario pues ha trascendido la historia, ¿no? Porque ha seguido evolucionando el personaje y el videojuego. Y sigue siendo de los más vendidos, ¿no? Ahora tienes que elegir entre 3. Vas a elegir entre el frigopié, el pirulo o el Drácula. Ustedes piensen también, que luego podemos elegir. ¿Como pictóricamente o...? Bueno, pictóricamente o luego como... No, como sabores no vale, no vale decir que me gusta más. No sé. No. El frigopié, quizás. El frigopié. Aunque el Drácula también... Están a la par. Vamos a un empate técnico. Un empate técnico, bueno. ¿Ajerul, Milagrito o Mr. Prope? Milagrito. En Milagrito. En Milagrito porque está por aquí, además, porque lo tenemos además incluso en el escaparate. Pero todos están al alcance de todos y todos son perfectamente reconocibles por, bueno, desde el más pequeño de la casa, el mayor de la casa, que evidentemente conoce el personaje. No olvidemos a Mr. Proper, que luego con cambiarlo con Don Limpio ya confundimos al personal, que es una cosa que no se debe hacer. Bueno, vamos a ver, esta te la voy a poner fácil. ¿El Boli Big, el Pilo o el Inoscron? El Edding. Y como reconocimiento, ha tirado por fuera. Esto es, ¿Cuál has dicho, Rafa? No me he enterado. El Edding. El Edding permanente de toda la vida. ¿No? Pero no nos engañemos, a que todos conocemos más el Vic. Sí, el Edding no sé lo que es. ¿No sabes lo que es el Edding? El Edding sí. Pues el Edding lleva desde los 80 Sí, en los colegios ya. Pero si yo les pregunto, o un poquito por hacerle una reflexión, yo creo que todos, tú eres muy joven, tú no te acuerdas de esto, pero te acordarás, No me acuerdo. del anuncio de Vic, que el anuncio de Vic era absolutamente pop. Claro. Jugaba con los dos, Vic naranja, Vic cristal, dos escrituras al Pero elegir. claro que me acuerdo. Claro, Y encima estaba el... ¿Cómo que claro no te acuerdas? No me engañes. No, el sketch de Martes y 13. Eso sí. Entonces que ahí ya trascendió también. Bueno, con lo cual hemos elegido al Vic. Y esto ya es un poco personal tuyo. Tú eliges música para pintar y ¿qué te pone? ¿A Bizarrap, a Califato o a Bambino? Pues depende, o sea, eso es verdad, que depende del momento anímico. ¿Depende de lo que estés pintando? No lo que esté pintando, sino el momento anímico o momento... Soy un poco como cuando vas al Zara y ahí es hora punta, hay mucha gente y te ponen música a toda tralla para que la gente compre rápido y se vaya, pues lo mismo. Si necesito de ese impulso, ¿no?, de aceleración porque quiero producir o todo lo contrario, porque estoy muy alterado, pues algo más tranquilo desde, no sé, música clásica, jazz, yo qué sé, heavy, metal, no sé, rap, flamenco, es que depende del momento, ¿sabes? Tengo varias listas y optas por ellas. Si tienes que elegir entre Darth Vader, C3PO o R2D2. Darth Vader, ¿no? Darth Vader. Es más icónico también, más, ¿no? Darth Vader es más icónico. Esto es una visión personal, ahora opinaremos todo, pero Darth Vader es una visión No, es más icónico y también que trascendió la forma de ver a un villano, un enemigo en el cine, ¿no? Y en la cultura en general, ¿no? Que ha trascendido, como está catalogado como de los mejores villanos, ¿no? Por esa doble, ¿no?, que tenía, ¿no? Esa doble... ¿A qué villano has pintado tú, aparte de Darth Vader? ¿Aquí en esta exposición o en general? En general. En general, pues muchísimo. Que también tengo una serie. Me gustaría que hablaras de eso. Rafa tiene una serie
Una serie, no sé, bueno, los que me conocéis, la serie Portal Pixel, que era una serie digital, simplemente eran de personajes, como, a ver, si ahora está allí, Super Mario, está allí, aquí, bueno, Super Mario que está allí en la puerta, ¿vale? Pues son personajes, retratos, populares también, todos, y están hechos digitalmente, con una idea primera esbozada, ¿sabes? Tradicional, para después pasarla al ordenador y jugar con eso. Ahora mismo van por 100 retratos más o menos los que tengo, y eso siempre lo había tenido muy aparte de mi obra, como muy diferenciada. Y ahora sí es verdad que te iba a decir del año pasado para acá he empezado a pintarlo físicamente, y de hecho aquí pues, tenemos estos pequeños y aquellos. Y no sé por qué venía todo hecho. De Darth Vader sobre los malos en la los enemigos que había sí. pintado. ¿Tiene alguno por aquí? Sí. Bueno. Allí está Batman, bueno, que Batman es de los buenos. Es que hay un cuadro que se enamoraron de él y lo querían, y lo hemos tenido que cambiar. Sí, había un troll, en el cuadro ese había un troll de gnomo. Estaba el Joker. Y por ahí hay otro. Bueno, allí está el Joker, en fin. No sé, bueno, es que indiferentemente, que tampoco es que al final... Es que estoy viendo la piña en el fondo del mar y veo que este hombre no deja títere con cabeza. ¿Tú a quién le diseñarías una portada de disco? Pues realmente... No sé. ¿A cuál? No sé, yo sé. A cualquiera, que realmente... Te lanzaría. Me lanzaría, que me, ¿sabes? Siempre con completamente libertad, y si cuanto fuera más arriesgada, pues mejor todavía, que se dejaran... Eso, libertad completamente. Bueno, una pregunta que yo creo que todo el mundo tiene cuando vemos una obra y estamos ante la obra en directo. Ustedes veréis que esta obra que tenemos es una obra que nos envuelve, ¿no? Una obra que en una primera visión creo que puede darnos no sé, quizás una idea de que es un proceso muy rápido y a lo mejor irreflexivo. Y yo quiero que tú nos cuentes realmente cuál es el proceso de esta obra, cómo hay un inicio y cómo hay un final. ¿Cómo llegas al resultado final? Pues parece, bueno, te digo, hago hincapié a lo que me has dicho de la velocidad de mi pintura. Puede parecer que es muy espontánea y que es muy de mucha velocidad, pero me llevo más tiempo pensando la siguiente pincelada o las siguientes, que realmente me llevo más tiempo observando que pintando. Porque al final, con cada trazo, con cada mancha que hagas de un color concreto ¿sabes? Una forma o una materia, o en fin, pues va a condicionar todo lo que llevas ya pintado. Entonces, y también todo lo que vas a pintar justo al lado también condiciona, ya sea el color con eso, el tipo de pincelada, si ya es un rotulador, si es con spray, si es, en fin, más grafía, pues que todo va condicionando. Y con ese nuevo elemento, pues ya te condiciona todo y tienes que pararte otra vez a reestructurar el cuadro. Y entonces, yendo al inicio de mi obra, sobre todo las obras más grandes o las obras que tienen a lo mejor más contenido, como son todas las que están por allí, empiezo siempre con mi cuaderno de campo, ¿sabes? A echar bocetos, ya si tiene un tema, porque normalmente trabajo con una temática en la obra, ¿sabes? Dependiendo de la obra, pues una temática clara, ya sea una ciudad, ya sea un momento en el que vivimos, o sea simplemente eso, como el último cuadro que pinté. Imagina allí, por ejemplo. Aquello es la hacienda Ibarburu, ¿puede ser? Sí, la hacienda Ibarburu, por ejemplo. Ese cuadro tan, ¿sabes? También es verdad que eso te lo he contado también muchas veces, que al final los cuadros son bastante personales y soy muy biográfico. Por eso nunca termino de contarte todo lo que hay en el cuadro, porque es como si te digo, toma mi diario, y léetelo. Pero ahí está el Rafa López, que es de Dos Hermanas, evidentemente. Entonces sí, es una visión de Dos Hermanas muy genérica. ¿Y el título? El título se llama Enredo de un toro rosa por 4 mamas. Rafa, pero Ibarburu no le pones Ibarburu, ¿no? Le camuflas un poquito el nombre, ¿no? Porque al final no deja de ser un icono. Para la gente de Dos Hermanos, un icono, y se reconoce completamente. ¿Pero qué pone? ¿O qué has querido poner? No me acuerdo, ¿verdad? No te lo voy a decir. No, pero al final me gusta que las cosas que no sean tan evidentes.
¿sabes? Que ahí, Vamos, pues... es evidente. Bueno, y aquí hay una de las rotondas de las mil. Las 2000. Las 2000. Lo que no sé es lo de la goma Milán, Sí. que es tan reconocible. Ahí en ese momento dado, también os digo una cosa. Vamos, que, una cosa sí, que no le gusta. exacto. Que en mi obra yo siempre hablo de lo que había, porque este cuadro sí es verdad que tiene un año, tiene, bueno, sí, un año y pico. Y al final de todo el proceso, porque es que al final no hemos puesto a hablar y no he hablado del proceso. Yo empiezo eso con esos bocetos. Tú haces primero un boceto de eso. No, un boceto de eso no. Bocetos de elementos. De elementos. De elementos que van, porque muchos, a lo mejor, el toro, por ejemplo, que está ahí en medio, que no sé si lo habéis visto, supongo que sí. Sí, sí. Pues el toro, pues a lo mejor ha hecho 3, 4 bocetos, 5, hay modificaciones, incluso de todo eso, al final lo llevo al cuadro y a lo mejor sufre modificaciones también. Entonces, bueno, empiezo con esos bocetos, esas ideas mentales que tengo en la cabeza sobre el tema. A mí me gusta documentarme bien del lugar. Normalmente, si es un viaje, pues prefiero, aunque hago mucha fotografía cuando voy de viaje, prefiero que sea desde la retentiva, de quedarme con todas esas imágenes que he tenido sobre el lugar, pero no solo imágenes de cosas, sino también anécdotas, ¿no? Porque al final no es un cuadro de un punto, ¿no? De un paisaje, el típico paisaje que vemos desde un único sitio, sino al final abarca en el tiempo y en el espacio, porque no es solo desde un punto de vista, sino que todo lo que me ha llevado en ese. Entonces, bueno, ahí siendo 2 hermanas, pues hay de todo. Si es la ciudad en la que vivo, pues hay... Entonces, una vez que tengo todos esos bocetos, de forma, ¿sabes? En el cuaderno, 1, 2, 3 folios, dependiendo de la cantidad de dibujos que haya necesitado, pues ya me voy al lienzo en blanco y empiezo a dibujar y a intentar ubicar todos esos elementos que ya empiezan digamos, a distorsionarse con la realidad, porque muchos de esos dibujos, ya ¿sabes? Si era una casa, imaginaros un edificio, ya a la hora de llevarlo al dibujo ya he intentado darle mi propia visión y mi propio estilo. Entonces me gusta ese juego de que la realidad no sea tan y que el espectador también tenga que hacer cosas. Es verdad que hoy día pues estoy más detallista. Antes iconizaba más o simplificaba más la forma. Ahora sí es verdad que estoy como dándole más detalle y se pueden un poco más reconocer la idea de esa primera. Pero una vez que tengo todo ese dibujo previo en blanco y negro, que no sé, tiene que haber algún Mira, cuadro. Aquí en la foto Sí, se ve un esta, cuadro. hay un cuadro que está bocetado casi. Y al fondo... Sí, el cuadro del fondo, pues imaginaros algo así. Ese cuadro, una vez que lo tengo con ese dibujo, ahí sí lo he terminado con el negro. Pero imaginaros que tengo ese cuadro así y a partir de ahí empiezo allá a dar color y a enfrentarme al cuadro. Entonces por eso hablo de lo que había, porque de todos esos elementos, al final, muchos van desapareciendo, otros se van distorsionando, otros se tapan, otros se transforman acorde con el color. Entonces por eso digo yo de este término de lo que había en el cuadro, porque es lo que ha sufrido después de todo este proceso. Y eso. Y este cuadro, que sí es más actual, pero me pregunta por un cuadro de hace 6 años y a lo mejor no me acuerdo todo lo que había. Y hay otras cosas que tampoco te la voy a querer decir porque a lo mejor son demasiado personales o no tengo ganas de... Y aparte, bueno, en mi obra, una vez que sale del estudio es lo que yo pretendo, que el cuadro, ¿sabes? El cuadro una vez que lo termina de pintar ya no es mío, ya es del público. Y dependiendo de la persona que lo vea, pues le va a dar su enfoque. Si estoy yo delante, si me va a preguntar. Y la gente sí le... Rafa, que esta pintura, por lo general, no conocemos los autores. Es muy buena y esta es una oportunidad ideal para saber que eres tú y que tú eres esas pinceladas de lo que te ha llevado. Pero que es que las obras de arte, cada persona le da una interpretación. Y lo hace suyo, dándole su propia interpretación. Y eso es lo bonito, ¿no? Sí, sí. O sea, que hoy es una oportunidad, vamos, de lujo, que tú nos des esos rasgos, pero yo creo que después cada cuadro, para cada persona, es una obra distinta. Es lo que a mí me... Sí, esa es la intención también mía, ¿no? Que eso, que sí, pero que al final sea cada uno y cada uno le dé su propia interpretación. De hecho, en muchas de mis obras ahí le meto
cosas sociales, otras políticas, hay mucha ironía también. Entonces, ya está en la cabeza de cada espectador el que lo haga ese aspecto positivo o negativo. Hay gente, ¿sabes? Me han querido hasta quitar cuadros de alguna exposición porque lo veían como ofensiva, ¿sabes? Con un tema concreto. Entonces, bueno, al final lo que digo. Cuéntelo, eso. No, hice una serie de crucificados y nada. No me acuerdo de eso, sí. Hice una serie de crucificados y de piedad. Tampoco suelo hacer una serie muy, muy grande. A mí me gusta mucho investigar y salirme un poco de mi zona de confort, pero después toda esa investigación intento después colocarla otra vez en mi línea principal, que es esta, ¿no? Y bueno, pues hice esa serie de crucificados y de piedades. Y bueno, pues hubo una persona, estaban en un hotel, se pusieron en un hotel y me llamó el responsable del hotel, que había venido una persona muy ofendida que tenían que quitar la obra. Y, qué curioso, ¿eh? Y nada, y en ese concretamente, ¿sabes? Que había sido todo lo contrario, que había sido con buena, ¿sabes? Que a lo mejor sí he podido poner algo para ofender, que no es mi intención muchas veces, ni casi no soy de un pintor ofensivo, ¿sabes? Simplemente cuento mis inquietudes. Pero a esta persona, pues, le pareció... Yo creo que lo que hace a lo mejor es provocar, pero no ofender. Sí, pero bueno, que tampoco soy muy provocador, ¿sabes? No intento no ser muy provocador, ¿sabes? Simplemente cuento eso. No me gusta, ¿sabes? Creo que es demasiado gratuito el arte provocativo, no sé, es manera fácil de llamar al público, no lo sé. Como nuestro amigo muerto Picasso. Sí, por ejemplo, son que... se hacen, entonces bueno, pero eso está ya un poquito superado, de verdad, ya es muy, pero es como sigue funcionando, sigue funcionando un desnudo, sigue funcionando atacar a la religión. Estaba diciendo ya sí, pero este tío se está pasando, porque el año anterior fue el rey Franco metido en la... Sí. Y el otro Franco metió en la nevera. En la nevera. Sí, pero lo siguen poniendo en todos los telediarios, claro, y es la noticia principal de Arco. Pues entonces pues le sigue funcionando. Pero no lo compran. Pero no compran, pero siguen saliendo y sigue trabajando con galerías, sigue trabajando esta... Y es curioso, yo tengo una experiencia personal con Rafa, es que ya me gustaría contarlo. Porque yo no sabía que había causado rechazo ese crucificado. Porque a él yo le propuse, sé que no es su tema habitual, pero le propuse participar en una exposición de arte religioso, que fue la exposición Alma 75, en torno a la Hermandad de los Javieres. Y bueno, me parece que fue una de las estrellas sin duda alguna, de la exposición, que estuvo en el Círculo Mercantil, estuvo en la Universidad de Loyola. Sin duda ninguna, fue de las más repetidas, de las más vistas y de las más aceptadas por un mundo que normalmente es un mundo muy cerrado, que es el mundo cofrade. Es decir, el mundo cofrade, y él hizo ahí una obra absolutamente maravillosa y suya. Aparecía el crucificado, aparecían los nazarenos, aparecía la iglesia, aparecía la Virgen, aparecía una hamburguesa, aparecía una pizza, aparecía todo eso, esa cabalgata icónica que él es capaz de hacer en un... Y yo creo que afortunadamente en algunos aspectos vamos avanzando en saber mirar con cierta... Bueno, no es que ya no causara rechazo, es que fue una de las obras de impacto de la exposición. Porque no está en un cartel. Porque no está en un cartel. En un cartel. Si hubiera estado en un cartel, a lo mejor hubiera sido... Bueno, pues yo la veía como un cartelazo. Sí. Yo la veía como un cartelazo. Un cartel, pero que podía... Hombre, lo que pasa es que hay un público, desgraciadamente, vamos a ver, yo creo que, y eso me gustaría que tú contaras algo, yo creo que hay un doble público actual, un triple público, es decir, el público absolutamente común, que es el que comenta cualquier cosa en Twitter o en las redes y tal, pero que ese es un público que lo va a comentar todo, es decir, desde el delantero que han cambiado en el minuto inadecuado hasta, bueno, el cartel que no le ha gustado de Semana Santa o el tipo de música que le ponen a no sé qué serie de televisión, ¿no? Es decir, ese tipo de público entendido de todo, que es muy de nuestro tiempo, de que queremos opinar de todo. Yo, con todo lo respeto, ese público no nos vale. Es decir, no nos vale porque se ha metido
no a aceptar o rechazar una obra, sino se ha metido a una crítica desde un desconocimiento. Pero no nos vale, pero es el que elige. No Eso elige me él. gustaría que contara. No, es así, ¿no? Es la mayor, digamos, masa o los que más ruidos hacen. Pero al final, el que encarga, ¿quién es el que hace el encargo? ¿Alguna entidad pública o un hermano de una hermandad que tiene también muchos votos por detrás? Entonces, ellos quieren cosas más neutras y más del día a día. No quieren riesgo, porque el riesgo al final puede hacer que le vaya en su contra, ¿no? Yo había tomado una frase que me gustaría que tú comentaras, ya que es que hemos sacado ahí un tema que me parece curioso. Son frases de Dandy Warhol. Esto es como a Winston Churchill se le atribuyó 1 millón de frases y luego no dijo tantas, dijo solamente la cuarta parte. A Warhol ocurre algo parecido, pero yo creo que he elegido algunas que son suyas. Y una, ya que has comentado algo que estamos viendo y que me gustaría que tú comentaras. Decía que lo más grande que había conseguido Estados Unidos es una noble tradición y era que los ricos consumieran en esencia las mismas cosas que los pobres. ¿Nosotros nos movemos en eso? ¿Está todo el mundo consumiendo y opinando lo mismo sin subdivisión social? ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Sabes? Yo creo que en la materia, porque hoy día hay muchísimas materias, cada uno se hace especialista de algo. Pero como tú has dicho bien, cuando no entiendes de algo, vas a lo primero que se te pasa por la cabeza. Entonces tú puedes ser un entendido de arte, pero a lo mejor no eres de fútbol y vas 2 veces al año al campo y estás opinando sin algo que no es, o no eres entrenador, no eres, en fin. Pues aquí pasa lo mismo. Parece que el arte es algo elitista, no, pero no es elitista. Simplemente que a lo mejor cierta población no consume de comprar, sino consume de ver. Porque lo mismo pasa en música o en cine. Está la música comercial, la que ponen los niños, que tú ahora te la pones y dices tú, yo no sé cómo pueden todos estos chavales escuchar ese tipo de música. Y a lo mejor tú en tu época decías, ¿sabes? Pues lo mismo, ¿no? Pues en el arte plástico pasa lo mismo. Si tú no consumes, no estás dándole, ¿sabes? Alimentando a tu ojo o a la mente, ¿no? De cuáles son los lenguajes y tal. Y bueno, y sobre todo el que te haga sentir, ¿no? Una cosa diferente, ¿no? A lo habitual en la literatura, en el libro. Tú empiezas leyendo libros o novelas bastante comerciales o bestsellers y después ya te vas buscando tus gustos que a lo mejor son completamente de menos masa, ¿no? Y eso pues en el arte pues pasa lo mismo. Si tú al público en general no le haces ver que hay otras cosas, en la vida va a ser... entender. Otra de Warhol. Pero bueno, que esa es mi opinión. Una opinión. Él decía que el artista está muy conocida, crea cosas que la gente no necesita tener. ¿Tú qué piensas de eso? Luego te doy mi opinión yo de eso, ¿eh? Yo creo que el arte es, ¿sabes? Que desde la prehistoria se ve que es algo que necesitamos, ¿no? ¿no? Que necesita el ser humano consumir de una forma u otra. Todo el mundo tiene su casa con alguna, ¿no? Ya sea arte, ya sea decoración. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que además el arte, no sé qué piensan ustedes, pero el arte me da a mí la sensación de que sobre todo es un refugio en tiempos, voy a decir una tontería, en tiempos feos. Y nosotros vivimos en un tiempo feo. Es decir, hay momentos de la historia en los cuales se aspira a unos ideales de belleza y nosotros quizás estemos viviendo ahora unos tiempos, por un lado, superficiales, sin el contenido o aspiración artística de otras épocas, en un tiempo que yo creo que es de declive, de civilizaciones en declive. Esto es una especie de... Los historiadores somos muy pesados con esto, pero yo creo que es cíclico en muchas culturas, que hay un momento inicial, un momento de consagración plena, un momento de madurez y luego se entra en un momento de declive, ¿no? Eso ocurre en artistas también, puede ocurrir, aunque hay artistas que son maestros hasta el final de su vida. Pero hay civilizaciones que evidentemente cuando han caído es porque han pasado por todas las fases, ¿no? Y quizás nosotros estamos viviendo en un mundo de decadencia o de profundo cambio de lo que ha sido esa cultura occidental que hemos vivido nosotros, ¿no?
Y yo creo que Warhol aquí lo que dijo era la pamplina esta que se dice para llamar la atención, ¿no? Que el arte realmente es necesario. Es necesario porque nos distancia, entre otras cosas, por ejemplo, de otros géneros animales que no crean arte. Pueden hacerlo todo, pero no hacen creaciones artísticas. Entonces, yo creo que esa es una idea. Bueno, hablemos de negocio. Decía Warhol que los buenos negocios son el mejor arte. ¿Cómo anda el mundo de la venta ahora? ¿Por dónde nos movemos? Por ahí puedo hablar. ¿Por dónde nos movemos? ¿Está usted en su casa? Que hable Isma, que hable ¿Está usted Isma. en su casa? Bueno, mira, hay ciclos. Lo que sí es verdad que una galería de arte no es un negocio que dé dinero a corto o medio plazo. Tienes que tener un bagaje, luego tener un fondo de galería, hacer tu nombre, que tus clientes confíen en ti, que no los times, que puedan a lo mejor hasta incluso cambiar los cuadros. O sea, oye, me compré un cuadro hace 7 años, lo quiero cambiar por otro que me apetece. Aquí ha habido, bueno, la galería nació con el COVID. O sea, nosotros alquilamos el local y nos confinaron. O sea, pues yo me lancé a la aventura y de pronto COVID. Entonces es una galería que ha nacido y ha crecido con el COVID. ¿Qué ha pasado? Que las primeras exposiciones se ha vendido todo, porque la gente estaba necesitada de tener en su casa algo bonito, de redecorar, como no salía, hasta incluso en mayo, que era la feria, se vendió todo. ¿Qué ha pasado luego? Que ahora la gente se mira más el gasto en el arte, porque ahora es viaje, Está otra vez en la calle todo el mundo. feria, Sí. bares y organizar viajes de verano. Sí que es verdad que se está vendiendo mucho a plazos. Hay gente que le gusta ese cuadro, bueno, y a lo mejor no puede gastárselo todo de golpe, y yo le doy la facilidad de que se lo pueda comprar a plazo. Yo he comprado a plazo. Pero sí es verdad que se ha notado muchísimo la guerra de Rusia-Ucrania, porque nos ha afectado a nivel ya de bolsillo, de necesidad, de supermercado, Bueno, y el miedo también, de ¿no? la hipoteca y de la subida de la luz, que no sabes lo que te va a venir el mes que viene. Eso es cierto. Entonces, exposiciones que yo creía que iban a tener, porque yo apuesto por algo que me guste, sobre todo, que pueda defender, se ha vendido menos de lo esperado. Pero no porque no guste, sino porque las circunstancias son bastante... hombre, comprarse un cuadro no es ir al dentista, No, ir al dentista. cada muela y que tiene que ir sí o sí. Entonces, claro, ahí hay una pequeña traba, pero bueno, confío en que pase. Y no pensáis, yo una pregunta que se me ocurre así, ¿no pensáis que hay ahora un tipo de, vamos a decir, público acomodado, acomodado económicamente, que en realidad no es un público afecto al arte? No. Es una teoría mía. No No hay un público, perdonadme la expresión, muy hortera, que tiene mucho dinero ahora. Sí, que compran un arte hortera. También. O no compran arte. O compran un chándal de 1.800 euros, Sí, por ejemplo. o se compran un bolso de... Sí, de 12.000 euros. De 12.000 euros. Dios. No, Sí, un bolso no, y 50 bolsos. Y así la acompaña con el vestido y con los zapatos. La mujer de Ronaldo, por poner un ejemplo. Esa señora, no, Dios me libre de criticarla, pero tiene bolsos y zapatos que yo creo que con eso podría hacer un edificio de oficina. O un colegio de niños y darle educación a un pueblo entero. Pobrecita, ¿eh?
Bueno, pobrecita, ¿no? Ella tiene esa vida que le gusta y ya está. O sea, tampoco podemos criticar. Pero sí es verdad que yo creo que no tiene un cuadro en su casa seguro, vamos. Eso es lo que Seguro. es que yo creo que es el mundo en el que vivimos. Y también antes, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Del el trabajador duro para llegar arriba, y ahora te estás encontrando a nuevos millonarios con 19 años que no tienen formación de nada y tampoco ni cultura. A lo mejor algunos sí ya sean futbolistas, sean youtubers, sean jugadores de videojuegos, en fin, que eso antiguamente, y además multimillonarios, que no estamos hablando, pues estamos... Bueno, es que eso realmente, yo soy docente de instituto, entre otras cosas. Se le pregunta a los alumnos de 14, 15, 16 años y mucho su aspiración es ser youtuber, streamer y generar, como ellos dicen, influencer. Es decir, generar contenido de forma muy rápida, muy fácil, muy superficial, sin ningún tipo de profundidad, y ganar mucho muy rápido. Entonces, eso choca con cualquier tipo de... Pues yo te he preguntado por la elaboración de un cuadro, porque muchas veces pensamos, incluso en el mundo actual, ve la obra de arte y a lo mejor dice, bueno, esto es una pintura rápida. No, vamos a ver, es que esto no es una pintura rápida, esto tiene un proceso. Se nota cuando llega alguien y entiende de arte, o lo respeta. Y hay gente que se pone a criticar, esto no es arte, y ya empieza a darte una caña y ya tú calladito, porque no puedes contestarle, porque no sabes. En esos casos no puedes llamar a la policía. Perdona, que te No me interrumpí yo, no, es por donde yo iba, no tenía otra... buscamos un poco, en nuestro tiempo busca el triunfo muy rápido, el triunfo muy fácil, y sobre todo no ve más que el triunfo, el dinero. Bueno, y el reconocimiento también. Es decir, Sí. hay gente que busca el ser muy conocido. Es decir, lo del número de seguidores, el número de tal, eso es una obsesión, que no hay charla que no vaya al instituto o personaje que vaya a hablar y tal, que al que sea, en el momento que dice, bueno, pues esto lo podéis ver en tal red social, y le pregunta, ¿tú cuántos seguidores tienes? Los seguidores se compran, ¿eh? Claro, Hay empresas, claro, y hay empecé, una claro. Y yo digo, no, yo quiero tener Los seguidores míos reales, propios, de verdad, sí. que me sigan de Sí. verdad, no... Ofrecen los seguidores por poco. Bueno, cosas que le queráis preguntar a Rafa, que lo tenemos aquí a mano para aprovecharnos de... Rafa, tú sabes que te conozco desde que era alumno de Bellas Artes. Sí. Y aquella época que yo conocí de tuya que me impactó mucho, no la mencionas nunca cuando hablas, o por lo menos a veces ¿qué pasó? Me dejó Bueno, marcado muy negativamente, pongo en... porque a mí eran cuadros muy impresionantes, lo sabes muy bien. Pongo en contexto a la gente, para que, ¿sabes? Supongo que nadie me conocerá esa otra faceta. Yo vengo de pintar desde pequeño, ¿sabes? Con 6 años me apuntaron a mi primera clase de Bellas Artes académica, y siempre he tenido formación académica hasta entrar en Bellas Artes. De hecho, también hice el bachillerato artístico. En fin, pues, y a mí lo que me gustaba era dibujar realista y pintar realismo, y el retrato pues era algo que me gustaba mucho. Y en la facultad pues seguía con un retrato realista. Y pues se desarrollaron paralelamente, además, yo iba... En la facultad hay un problema que los primeros años pues te tienen muy encorsetado creativamente, porque lo único que quieres es academia, ¿no? Repetir modelos al natural, escultura griega y todas las técnicas. Entonces, bueno, pues fui, digamos, mis inquietudes las tuve allí en tercero cuarto, que ya te dieron la posibilidad de desarrollar tu obra. Pues surgieron esas dos líneas, que fue una esta, que estamos hablando ya del año 2005 por ahí, casi ya, y otra era, pues, seguía con los retratos. Yo el retrato lo usaba y siempre me había gustado el color, como veis, pues ha sido algo también que lo tenía muy presente en aquel momento. Y ya llegaba un momento que la pintura no la aplicaba, ¿sabes? Que no usaba la paleta para aplicar
esas mezclas, sino que directamente con el propio color, directamente con el pincel. Y de ahí pasé directamente a quitar la paleta, quitar los pinceles y pintar con chorrenes de pintura. Entonces son retratos muy expresionistas, muy impresionistas, con mucha carga matérica y que, bueno, realistas, pero con mucho color también. En fin, ¿qué pasó con esos retratos? De vez en cuando hago algunos, pero bueno, son retratos que, como son también tan diferentes a esta obra, y se me ha ido reconociendo también más por este trabajo, pues cada vez haciendo menos y menos y menos, lo sigo teniendo ahí presente, pero es verdad que tampoco le da todo el movimiento que he podido. En los primeros años de mi carrera artística, pues sí lo tenía paralelamente. De hecho, vendía más retratos incluso que esta obra. Pero por certámenes, por exposiciones y tal, pues se me fue conociendo más por esto y al final pues me he decantado por el trabajo también que a lo mejor más personal y puedo decir más cosas. No lo sé. También los últimos 4 cuadros que he pintado en los últimos 6 años de este tipo, que han sido cosas puntuales porque he sacado tiempo y digo, es que tengo necesidad de pintarlos. Siguen estando ahí, se han expuesto y tal, pero siguen estando. Entonces no los he vendido, con lo cual también hay que vivir, ¿no? Como dice Warhol. Y son muy... Eso, es verdad que para el público en general, a lo mejor son más llamativos y de primera a lo mejor le puede atraer más. Es verdad que gustan mucho, pero no, después si no se venden. Y tampoco quiero mezclar. Es verdad, como decía, que al final todo tiene su proceso y al final, de una forma u otra, adapto un trabajo que es tan diferente, lo he adaptado a este, por ejemplo, este trabajo. Los personajes no vienen de ahí, porque al final yo pongo el lienzo en horizontal, estos cuadros yo los pintaba, pongo el lienzo en horizontal, hago un encaje previo a carbón o a rotulador o lo que sea, y empiezo a tirar pintura con el bote y a hacer un dripping, como hacía Polo. Lo que pasa con forma y al final para quedar un realismo. Entonces, toda esa gestualidad lo he metido aquí y haciendo unión de los dos. Lo que pasa es que aquí pues lo abstraigo, lo deformo y la otra pues no. Lo otro es un proceso hasta llegar al realismo. Lo que pasa es que la pintura pues va cayendo en alguna zona. En fin. No sé si en Instagram hay algún cuadro por ahí. Paso si tenéis interés. Lo he visto en la caseta de la Falladora. Sí, ¿verdad? Pues ahí. Uno de Lola Flor y otro de... Sí, Padilla, ahí lo metí. Me parecieron preciosos porque son correones de pintura, pero preciosos. Y para mí digo, esto es de Rafa seguro. Sí, es verdad que son muy identificativos esos cuadros, que también se me asocia. Pero tuve la suerte de... Hay gente que todavía no tiene un lenguaje, una línea, y yo he tenido 2 lenguajes y he podido decantarme más por uno que por otro. Me ha gustado la pregunta que te ha hecho este hombre que te conoce sobre tu inicio y sobre la primera pintura que has hecho, ¿no? Entonces, para mí, el día que te conocí, la semana pasada, de alguna forma te lo pregunté, ¿no? Y para mí te da más categoría, o le doy más categoría a un pintor ya de abstracto, surrealista y tal. Le doy más categoría si ha iniciado igual que lo hizo Picasso, igual que lo hizo el catalán, Dalí, ¿no? Es como llegar al sumum, ¿no? Del arte, ¿eh? O sea, le doy mucho más categoría. Porque por la base, que tengas esa base inicial, para mí te da... ¿Verdad? Hoy día es bueno, yo lo veo normal, pero... No, yo creo que no es normal. O sea, yo valoro mucho más tu obra. Si está viendo eso, bueno. Sabiendo tu preparación. Normalmente casi todos los artistas, bueno, empiezan académicamente porque empiezan aprendiendo a pintar y a dibujar. Sí. O sea, no, pero hoy día Isma ha cambiado la cosa muchísimo. Y en Sevilla, que seguía... Hay artistas que son un poquito copiones. No, pero que digo, que Sevilla que ha sido... Sevilla que ha sido tan acá. Venda sí. Abstracto. Y ahora le pones tú a pintar un cualquier cosa y no sabes. ¿Qué pasa en Sevilla? No, que Sevilla que es de la Facultad de Bellas Artes más académica de toda España. Que ha cambiado también mucho en contra también de eso, porque ya se le ha quitado 1 año, ya son 4 años, pues entonces ya la mayoría de las asignaturas vas buscando tu camino, son más adaptativas, pero en el resto de España yo tengo compañeros de Bellas Artes
que no han cogido un pincel en toda la carrera, porque todos se han enfocado en arte conceptual y que sea más por la cabeza, tirar por lo... ¿Pero dentro de la academia? Dentro de la carrera de Bellas ¿La Artes. carrera? Sí, sí. ¿Y los profesores no marcan una pauta que sea... Libertad, pero lo que quieren es que tú le des vuelta a la cabeza y que la finalidad, que el producto, porque al final deja de ser un producto, sea... Me parece extrañísimo. Sí, es extraño, pero bueno, Sí, ahí tenemos, ahí hay también para debatir. Pero Y yo te- perdona, Rafa, termina la frase, que el producto sea que... Que el producto, que sea un producto artístico, pero da igual que tenga más valor artístico, más valor manual que realmente, o sea, que puede ser como un cubo lleno de agua, pues si al final la has metido un discurso detrás de dos, pues... Pero si no utilizan los pinceles, ¿qué herramientas? Pues bueno, hay artistas como Jaume Presa, que estuve el otro día yo en Valencia, que lo primero es el concepto. Vale, pero una carrera de 4 años, no ver un pincel, choca a los que estamos ajenos a ese mundo. Pero es que hoy día vas... A mí sobre todo. Sí, no. Hay otros materiales también. Es que el arte... No, y no son los materiales, sino simplemente coges algo cotidiano y lo conviertes en obra de arte. Ya sea Duchamp cuando hizo lo del váter, pues eso se ha ido repitiendo pues hasta hoy día y es lo que... Eso. Y también es verdad que muchos problemas lo tienen comisarios y críticos. ¿Por qué? Y esta es mi opinión, ¿eh? Esto que digo es mi opinión, no sé si será así. Yo creo que los críticos y comisarios están hasta las narices, bueno, creo yo, de hablar de la mancha, de la textura, del color, de la luz. ¿Y qué pasa? Cuando viene alguien y pone, no sé, lo que sea, ¿no? Un montón de basura en medio de una sala y no, esto es... Pues tienes ahí para hablar de lo que sea y puedes darle las vueltas del mundo, de su vida personal, en fin, tan amplia que tiene tanta libertad esa persona para hacer un texto, pero esa es mi opinión. Después, como valor artístico, si necesitas no lo sé, es que tampoco, porque como hoy día, pues... Yo... Perdón. Sí. A ver, cuando hablamos del arte conceptual a mí me sorprende mucho, porque realmente es arte, es filosofía, es decir, ahí se mezclan un montón de cosas, pero no es realmente arte, ¿verdad? ¿Me entendés? Hay alguna cosa que puede que sí, hay montajes que tú dices, pues sí, pero, por ejemplo, una persona que se esté duchando en medio de una sala para que la vean, ¿no? Que es de las cosas que tú dices, a mí me puede hacer pensar, pero artísticamente, es decir, yo veo ahí arte, pues no. Entonces, yo pienso muchas veces que forma parte más del mundo de la filosofía, pues más eso es el concepto del mundo de la filosofía, o como mucho incluso de los lenguajes distintos que podamos utilizar. Pero para mí de ninguna manera es arte con mayúsculas. Sí, pero bueno, es que ahí es donde está el debate. En el momento que llega alguien y lo pone en un museo o en una galería, ya es arte. Mira, Ahora, o como dice... Claro. Esta exposición que vi en Valencia, que la recomiendo, dice, la verdadera materia de la escultura son las ideas. Entonces, ¿qué pasa? Que antes estaba clarísimo que un cuadro al óleo de Velázquez era arte. Que la escultura de tal cual era arte escultórico, pero es que también, bueno, hay mucho aprovechar, pero también es verdad que los lenguajes se están apoyando ahora en otras materias, como es hasta incluso mundo digital, audiovisuales, es que claro, todo se mezcla. Entonces, bueno, que un tío se duche en medio de un museo, que se diga que es arte, es que depende de lo que quiera decir. Pero ya estamos en el mundo de las ideas, no en el mundo de lo visual. Es decir, el arte plástico tiene que entrar por los ojos. Eso está claro. Claro, pero es que el arte plástico se murió con Duchamp. O sea, eso es muy sencillo. Hasta la fuente, el urinario de pared que se cambió de sitio, el arte era una creación, lo que fuera, pero era una creación. Ahora, si él llega y dice, esto, que es un objeto cotidiano, esta botella es un objeto cotidiano, yo voy a hacer una acción con él. Y la acción es que voy a invertir su funcionalidad.
¿Dónde está el objeto artístico ahí? En mi intención solamente. Esa es la única acción del artista. Segunda acción del artista, que lo voy a firmar. Desde entonces el arte cambió, es decir, nosotros vivimos todavía de eso realmente, en que lo que valoramos, lo que ahora se valora, o desde hace 100 años, ojo que esto no es contemporáneo, que realmente esto no es ni contemporáneo, nosotros vivimos de la acción que se quiere transmitir, que no tiene por qué ser una creación, sino simplemente una inversión de papeles, y del hecho de que nosotros estamos diciendo que eso es obra de arte. ¿Vale? Lo estamos colocando en un pedestal y es obra de arte. A mí esto me sorprende, yo hablo desde lo que yo más he vivido los últimos años, es los certámenes de pintura joven, artistas emergentes, ¿no? Que cuando vas de jurado, ves que hay una obsesión, y esto es un símbolo en estos tiempos, por sorprender. Y yo creo que eso está sobrevalorado, el tener que sorprender e innovar constantemente. Hay una cosa dentro del arte, o por lo menos dentro del arte tradicional que hemos tenido nosotros, que es el oficio, que es la creación. Ojo, que la creación, hoy en día hay videocreación, hay digital, hay tal, hay lo que queramos. Pero hay una obsesión por hacer lo que nadie ha hecho. Y el arte no tiene por qué ser siempre eso. Me da a mí esa impresión. No sé si... No tiene por qué ser siempre una innovación de que lo que yo haga sea algo que nadie en la historia ha hecho. Yo cuando llegan los premios de los artistas emergentes, por ejemplo, bueno, es que hay propuestas de jóvenes que tú dices, tienen 20 poquísimos años y que te están haciendo ya esa genialidad que hacía Miró al final de su vida, o que hacía Picasso cuando hacía así, y que llegaban por un proceso evolutivo. Eso se llega por un proceso evolutivo. Hay quien se puede quedar en un tipo de dibujo y quien puede llegar a dar la curva así y con la curva representarlo todo. Pero se llega. ¿Qué pasa ahora? Que yo creo que el creador actual quiere llegar de primera y en realidad está vacío porque no ha llegado a eso, sino que directamente ha querido impactar en el fondo, ¿no? Copiando. Creo que en el fondo copiando. Incidía en lo de la base, ¿no? En tener esa base. Y antes le doy mucha razón a esta señora en cuanto a la valoración de una obra de arte, ¿no? Has puesto un ejemplo de una basura puesta ahí, que eso es arte. Yo tengo, por encima de todo, tengo mucho respeto a todo el mundo y me callaré mi opinión, pero por supuesto no aceptaré eso como obra de arte jamás. Vamos a terminar porque el otro día me mandaron un WhatsApp de Arco y había un carro de la limpieza con la escoba, la fregona y tal, y estaban diciendo, ¿esto será arte o qué? Es que ha pasado muchas veces. Me ha pasado y hablando y pasando. Sí, era el retablo de las maravillas, ¿de quién era? No me acuerdo. Y una de los Esquer, el Instituto de Esquer, era un chico con problemas de salud mental que se dedicaba, era obsesivo con el fútbol y se dedicaba a quitar, por ejemplo, en su casa todo lo que pudiera, deshacer un lavabo para coger las piezas metálicas y hacer montaje, que era un campo de fútbol, no sé qué. El caso es que un día va con una de esas cosas que él hace y la deja en la puerta de una galería, porque la deja allí para cogerla después. Y en el momento en que llega el dueño de la galería, ¡uy! ¿Quién ha traído esta obra de arte? Pues verano, que empieza a buscar, encuentran al chico y toda la obra, claro, y lo tienen prácticamente esclavizado haciendo cosas porque empieza a vender como un loco. Y los padres mismos, porque el niño siga, venga, toma cositas para que te entretenga. Es una idea clarísima de qué ha pasado en sin parte en el mundo del arte, que todo vale porque depende de que el crítico venda. O de la galería. Y si se pone o los grandes, también hay un problema en esto, los